A través de Migrante, esta es tu voz, presento a ustedes los temas más relevantes de este Jueves Santo, en el que el día, ocasión, nos lleva a la reflexión para que profese o no la religión católica quien nos sigue en esta red, solo piense dos veces lo que se vive afuera en el exterior, que lleva incluso a su santidad el Papa Francisco, hasta el arzobispo primado de México, a guiar retes a una evaluación muy profunda de lo que como seres humanos somos, cristianos, católicos, o la religión que se profese, pero en estos días hay que hacer ese examen interior y a partir de ello saber qué es lo que sigue. Jueves y Viernes Santo. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el gobierno de Estados Unidos opine sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en México, porque dijo son asuntos que solo competen a los connacionales. Defendió a la titular de Notimex en ese mismo caso, a quien se acusó por emplear la agencia para atacar a periodistas. Ahora, fíjense, ayer el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, hace sus recomendaciones sobre México. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros, a San Juana. A San Juana, que es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados. Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos. No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de San Juana, que ya la volvieron famosa? Además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista. Y ese organismo 19, artículo 19, está apoyado por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene que ver con artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra. Y lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo. Pero pues eso puede ser nota en el New York Times o en cualquier otro periódico. Nada más que afortunadamente el cambio en México
es un cambio, como lo he dicho en otras ocasiones, de mentalidad, y eso no tiene ningún efecto. Notimex es una agencia gubernamental que tiene un promedio de vida de 50 años y generalmente tiene cobertura en el mundo y provee información a los medios impresos y electrónicos de la República Mexicana. ¿Qué es Notimex? ¿Es oficialista o no? Durante los gobiernos de Vicente Fox, por un lado, Felipe Calderón, ambos del PAN, o Ernesto Zedillo y Carlos Salinas del PRI, o Enrique Peña, también del PRI, mantuvo aparentemente una línea objetiva, no cargada al Estado, y sus notas internacionales eran importantes. Con el tiempo, en la Cuarta Transformación, llega a ella una periodista precedida de antecedentes objetivos, favorables, pero inicia una persecución, porque así lo dice el Sindicato de Trabajadores de Notimex, en contra de ellos, en un litigio que puede dirimirse en el corto y mediano plazos. Eso es Notimex, grandes rasgos, y una directora que se encuentra en el umbral de la crítica, para bien o para mal, pero San Juana, algunos la llaman Sor Juana, con su tiempo definirá si las acciones que ella emprendió son lo más favorable o no. El director del Seguro Social tuvo una convergencia con la jefa de gobierno, a quien calificó como la mejor alcaldesa del mundo. Para algunos esto ya es un destape, el del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en favor de la titular de la ciudad capital. Me acabo de enterar, que no sabía. Yo creo que es en caso de, o bueno, la propia nominación no es a la jefa de gobierno, es a los habitantes de la ciudad. Como decimos, hay una grandeza en nuestros ciudadanos, en nuestro pueblo, y no hacemos más que estar a la altura de los habitantes de la Ciudad de México. Y les platico que en temas de la sucesión distante, la sucesión presidencial distante, el presidente López Obrador hizo un señalamiento hace 3 semanas, poco más, en el que dejó entrever cuáles son las cartas que se vienen barajando, que se manejan, o la baraja para esa misma ruta. Entre ellos mencionó a Claudia Sheinbaum, la jefa de la Ciudad de México, al canciller Marcelo Ebrard y al coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, quien fue su coordinador de campaña en el 2012. Entre ellos 3 es la primera lista de precandidatos para la distante sucesión del 2024, en la que también otros partidos contenderán con sus propios aspirantes, pero el termómetro será la elección intermedia del 6 de junio. Por ello, en el mitin de masas que realizó Félix Salgado Macedonio, controvertida figura, odiada por algunos en la capital del país, muy querido en su estado de Guerrero por otros, y quien cuestiona la legitimidad del Instituto Electoral, el INE, el Instituto Nacional de Elecciones, el INE ante IFE. La cuestiona desde el punto de vista que el IFE o INE no respeta la idiosincrasia de los guerrerenses, y recordó que en 2015 el titular, el consejero presidente del INE, se mofó de las minorías, hablando de los aborígenes de Guanajuato y también menospreciando a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron que este jueves, la vacuna contra COVID-19 sigue siendo altamente efectiva durante al menos 6 meses después de administrarse la segunda dosis, y que además funciona contra la variante sudafricana del virus. Esa es una noticia alentadora porque, como ustedes saben,
Alemania, Francia y Reino Unido se convirtieron ya en dictaduras sanitarias, pero sus líderes, Angela Merkel, Emmanuel Macron, la primera alemana, francés el segundo, y Boris Johnson, les asiste la razón ante la complejidad y la forma expansiva del COVID-19 en el mundo. Estas son las notas más relevantes en Migrante, esta es tu voz.